¿Qué automóvil del garaje de Clint Eastwood puede alcanzar una gran velocidad en un par de segundos? ¿Por qué el Ferrari Berlinetta? ¿El Boxster recibió ese nombre? ¿Qué automóvil? ¿Solo en uno? ¿La película enamoró a Clint Eastwood y a millones de otros amantes de los autos? Las respuestas a todas estas preguntas las descubrirás en mi video. Hoy les hablaré sobre los automóviles que alguna vez conquistaron el corazón de Clint Eastwood. Imaginen, en el patio, a principios de los 90, y eres un estadounidense exitoso, y te has comprado un auto deportivo como un Chevrolet Corvette o un Ferrari italiano de motor central, y ahí estás, rápido, ágil y elegante, detenido en el semáforo, y junto a ti está la camioneta más común. El conductor de la camioneta te desafía a un duelo para ver quién es más rápido. Pero tú ya sabes quién es el más rápido aquí, y aceptas. La carrera está a punto de comenzar, los motores ya rugen, el semáforo da la señal de salida, y de repente, tu oponente no arranca, sino que simplemente desaparece del lugar, dejando solo polvo detrás. ¿Qué piensas ahora sobre las camionetas? Nadie sabe con certeza cuántos propietarios de autos veloces han tenido que buscar ayuda psicológica después de carreras tan humillantes, pero seguramente han sido muchos. Porque esta camioneta no era en absoluto una fantasía de un loco tuner solitario, sino un producto de fábrica en serie. Es importante entender que esto ocurrió en una época en la que ni siquiera existían los crossovers comunes. Los autos deportivos estaban por un lado, los automóviles de pasajeros por otro, y los todoterrenos eran el antónimo mismo del concepto de velocidad. Y todo esto es el GMC Typhoon. Este vehículo puede considerarse el abuelo de todos los supercrossovers modernos. Para esa época, sus características eran simplemente increíbles. 280 caballos, 475 newton de torque que con una transmisión automática de 4 velocidades del Corvette se dirigían a ambos ejes motrices. Fue precisamente gracias a la tracción total que el Typhoon obtuvo una dinámica tan sensacional. En el pasaporte estaba escrito algo increíble. En 4,7 segundos, el vehículo aceleraba hasta 60 millas por hora. Además, el Typhoon podía recorrer un cuarto de milla en 13,7 segundos. Las mediciones reales de la revista Car and Driver eran un poco diferentes, 5,3 segundos y 14,1 segundos respectivamente. Pero eso seguía siendo más rápido que el Ferrari 348 TS, que en ese entonces se comparaba con el Typhoon, sin olvidar señalar la enorme diferencia. En precio, el deportivo italiano costaba $122,000, mientras que la camioneta estadounidense solo $29,000, y aún así el Typhoon aceleraba mucho más rápido. Ferrari. Lynn mencionó en una entrevista que todavía conduce el Typhoon, y no es sorprendente, incluso en la actualidad el automóvil luce excelente y puede impresionar a muchos, tal vez no por su velocidad, pero sí por su fenomenal arranque desde cero. Ahora, el precio del Typhoon supera los $170,000, a pesar de que en su momento este automóvil no ganó mucha popularidad y fue descontinuado. Un año después del lanzamiento del primer modelo, no quería lanzar un automóvil con motor central, creyendo que sería demasiado complicado de manejar para conductores inexpertos solo después de asegurarse de su seguridad y eficacia. Esto en el contexto de la disposición de los deportivos Dino de 6 cilindros. Aceptó el desarrollo de un coche de 12 cilindros con una construcción similar. Así nació el Ferrari 360 GT4. Berlinetta Boxer. El funcionamiento del motor de este automóvil recordaba a un combate entre dos boxeadores. De ahí proviene el nombre. La potencia del Ferrari 365 GT4 Berlinetta Boxer era de 380 caballos de fuerza y el par alcanzaba los 480 Nm. Además, el motor plano proporcionaba al coche un centro de gravedad bajo y permitía colocar una caja de cambios manual de 5 velocidades debajo de él. En un solo bloque con el eje trasero motriz, las cajas negras de los filtros de aire sobresalían por encima de la tapa del compartimento del motor. El Ferrari Berlinetta Boxer sentó las bases del estilo distintivo de la marca para las próximas 2 décadas. Parecida a las cuerdas de un violín, la rejilla del radiador de aluminio estaba integrada en el parachoques delantero y ocultaba detrás de ella las luces rectangulares. Luz alta. Los faros redondos dobles emergentes se encontraban por encima de los intermitentes ámbar al mismo nivel que la rejilla de ventilación plateada. Y en el panel trasero, en una sola fila, estaban dispuestas 3 luces traseras redondas, a cada lado. El Ferrari Berlinetta Boxer salió a la venta solo en 1973. Fue reconocido como el automóvil más rápido del mundo en ese periodo, 2 años después de su debut. Ese tiempo se dedicó a pruebas y mejoras de diseño, pero no se lograron corregir los defectos iniciales. Finalmente, en el periodo de 1973 a 1976, se produjeron solo 378 unidades del Ferrari Berlinetta Boxer, incluidas 88. Con volante a la derecha, se considera que el Ferrari Berlinetta Boxer fue comprado para Clint Eastwood como regalo por parte del productor italiano Dino De Laurentiis después de la filmación de la película Las Brujas. Sorprendentemente, Eastwood rápidamente se convirtió en mecánico de automóviles después de decidir que no le gustaba el techo.
El actor lo retiró en 1978 y lo mantuvo en nuevo estado hasta su venta alrededor de los años 80. Ahora el precio del Ferrari es de 360.000 rublos. El GT4. Berlinetta Boxer alcanza los $400.000. El Torino de 1972 finalmente perdió su conexión con el pasado de carreras, pero a cambio ganó en confort, maniobrabilidad, seguridad y silencio. Estas características eran propias de automóviles de una clase superior. Se mantuvo como el único modelo de tamaño mediano de Ford y estaba disponible en 3 series: Básico, Gran Torino y Gran Torino Sport. El Gran Torino Sport era el que lucía más impresionante, tal como se mostró en la película de Clint Eastwood, Gran Torino de 2008. Las ventas del Torino en 1972 alcanzaron las 496.645 unidades, superando por primera vez las cifras equivalentes de Chevrolet. Y gracias a la película, el Gran Torino Sport recuperó su antigua popularidad. Fue después del rodaje que Clint Eastwood compró un Gran Torino Sport para sí mismo. El Ford Torino mantuvo la forma de la carrocería, pero se hizo más grande en dimensiones y más pesado. Exteriormente, el Gran Torino Sport era difícil confundirlo con otro automóvil de aquellos tiempos. Se realizaba una clara distinción entre el Torino básico y el Gran Torino. El primero tenía una parrilla rectangular que abarcaba todo el ancho de la carrocería. El segundo se diferenciaba radicalmente de todos los Ford lanzados anteriormente. Eran memorables el enorme capó y la pequeña parte trasera. El coche recuerda a la clásica botella de Coca-Cola de perfil. Un rasgo destacado fue el cromado de los faros delanteros y traseros. Los últimos estaban unidos en una sola línea, lo que, combinado con el techo inclinado, se veía bastante elegante. Por primera vez se utilizó una parrilla ovalada con 2 dientes decorativos en la parte inferior. Según la idea de los creadores, esto se asemeja a la mandíbula de una orca. Un desafío peculiar. Un eco de los rebeldes años 60. La suspensión trasera fue elevada por la misma razón. En total había 9 modificaciones. Las principales modificaciones eran el techo, que no tenía soporte en el interior, y el sedán de 4 puertas. La longitud del automóvil era de 16 pies y la del interior de 10 pies. Esto era característico de un coche americano común. El panel de instrumentos estaba equipado con todo lo necesario, desde el velocímetro hasta el reloj y el indicador de temperatura. La potencia máxima del motor del automóvil es de 280 caballos de fuerza. El par motor supera los 400 Nm. Acelera de 0 a 60 millas por hora en 7,3 segundos. El precio del Gran Torino Sport es de $100.000. Entre los indígenas sudamericanos, durante el período de la conquista se difundió la leyenda de la ciudad dorada de El Dorado, que en español significa El Dorado, y se decía que esta ciudad estaba ubicada en algún lugar de los Nevados Andes. Según la leyenda, allí se realizaba una ceremonia solemne en la que el jefe era cubierto de pies a cabeza con polvo de oro, y después de eso lo sumergían en un lago donde se guardaban inmensas riquezas. Todo esto inspiró a los españoles a realizar numerosas expediciones, pero nadie logró encontrar la ciudad misteriosa o los tesoros de las leyendas. Desde entonces la palabra El Dorado se ha convertido en un símbolo de vida rica y lujosa. Es por eso que en 1953 la compañía Cadillac eligió este nombre para su modelo más caro, el Cadillac El Dorado. El Eldorado realmente estaba dorado, costaba $7.750, casi el doble que un convertible normal. La serie 62 y 5 veces más caro que el coupé básico de Chevrolet, creado por el gran Harley Earl. El Cadillac Eldorado de los años 50 entró en la historia como uno de los primeros Dream Cars disponibles para la venta al público. Hoy en día, al igual que en tiempos pasados, este automóvil se valora mucho más que sus sucesores, ya que en el primer año se produjeron solo 532 unidades. El coche estaba equipado con una suspensión delantera independiente con resortes y un eje trasero motriz con ballestas y amortiguadores. Los frenos de tambor estaban presentes en todas las ruedas. Además, contaba con una transmisión automática de 4 velocidades High-Dramatic. También, en la lista de equipamiento estándar se incluían los elevalunas eléctricos y la dirección asistida, una innovación para Cadillac. Además, tenía un techo blando con accionamiento hidráulico que se plegaba bajo un panel metálico. Esto añadía más de 220 libras de peso extra, lo que afectaba significativamente la dinámica y el consumo de combustible. El Cadillac Eldorado convertible impresionaba con su diseño lujoso y se anunciaba como el automóvil más emocionante de todos los que se han creado alguna vez. Al igual que en la serie 62 de EU, se utilizó bastante cromo en el diseño exterior. Destacaban notablemente los imponentes parachoques con largas balas adheridas en la parte superior. Dagmar. Las características distintivas del Eldorado eran las líneas superiores recortadas de las puertas, el parabrisas panorámico y las ruedas de radios con aros de neumáticos blancos. La potencia máxima del motor del automóvil alcanzaba los 300 caballos de fuerza. El par máximo era de 447 Nm. El precio del Cadillac Eldorado supera los $150.000 y Clint Eastwood es el feliz propietario de este automóvil, siendo el primero en ver en el Mini.
El enorme potencial deportivo fue descubierto por John Cooper, propietario de la empresa Cooper Car y creador de los monoplazas de Fórmula 1. Él probó las cualidades de manejo del coche compacto y se dirigió a su amigo Alec Isigonis con la propuesta de convertirlo en un automóvil de carreras. Al principio, Isigonis estaba escéptico y no estaba de acuerdo, pero Cooper lo convenció de la viabilidad del proyecto. Y ya en 1960 se presentó el resultado de su colaboración, el Mini Cooper. El automóvil se destacaba principalmente por su buena manejabilidad, maniobrabilidad y estabilidad en cualquier carretera. Estas características se mejoraban con los frenos de disco delanteros y la caja de cambios con una relación de transmisión modificada. Los diseñadores del Mini Cooper lo crearon para participar en rallies, y para cumplir con los requisitos y estándares era necesario producir al menos 1000 unidades. De este modelo, a pesar del precio de 569 libras, la demanda de estos coches superó todas las expectativas. En 10 años, la compañía vendió alrededor de 135,000 Mini Cooper de todas las modificaciones. La producción en serie se detuvo en 1971 con la aparición de la versión actualizada del Mini 1275. Sin embargo, en España e Italia, el clásico Cooper continuó siendo fabricado por las empresas UTG y Encente. Gracias a su excelente maniobrabilidad y su tamaño compacto, el Mini Cooper tomaba las curvas a la perfección, lo que lo hacía invencible en carreras de rally y circuitos. Para las competiciones, el coche estaba equipado con un segundo tanque de combustible y un servofreno de vacío. También con faros adicionales, junto con un faro buscador en el techo y un armazón de seguridad en el interior. Las primeras victorias en rally con el Mini fueron logradas por mujeres. Patricia Hassan en el Rally de Ginebra en 1960 y luego Patmos y Ann Wisdom en el Rally femenino de Montecarlo, 1962. Los logros más conocidos del Mini Cooper. Primeros lugares en el Rally de Montecarlo en 1964, 1965 y 1967. Estas victorias fueron logradas por Paddy Hopkirk, Timo Mäkinen y Rauno Aaltonen, respectivamente. Al mismo tiempo, la potencia máxima del motor del coche era de 75 caballos de fuerza y el par máximo era de 107 Nm. La velocidad del Morris Minor Cooper S era de 99 millas por hora. Después de escuchar todo esto sobre este pequeño corredor, creo que no encuentras nada sorprendente en que Clint Eastwood tuviera varios de estos coches. El precio de un Morris Motor Cooper S es de $30,000, porque en su momento se produjeron más de 5 millones de estos coches. A principios de los años 30, entre los fabricantes estadounidenses de automóviles de lujo, se puso de moda los motores de muchos cilindros. En respuesta a los modelos Cadillac V16 y FI12, en 1932 la compañía Lincoln lanzó una serie separada. Los automóviles de esta serie estaban equipados con un motor de válvulas laterales L-Head V de 7.3 litros, 12 con una potencia de 150 caballos de fuerza. El automóvil con el antiguo motor VA8, cuya potencia se incrementó a 125 caballos de fuerza. Ahora se llamaba Lincoln KA y tenía una distancia entre ejes corta de 136 pulgadas. Ambas series este año recibieron una parrilla más redondeada y ruedas de radios de 18 pulgadas. Además de eso, un servofreno Bendix Duo Servo, ventilaciones en los laterales del capó en lugar de rejillas y luces de posición. En los guardabarros delanteros, los cuerpos de diseño exclusivo de 7 tipos fueron fabricados por la empresa Marui para ambos modelos. Con mayor frecuencia, el Lincoln K tenía guardabarros negros y un emblema rojo en la parrilla, mientras que el Lincoln KB estaba pintado en 2 tonos de un solo color y tenía un emblema azul. El sedán universal Lincoln K costaba $30,200, mientras que el precio del Lincoln KB variaba entre $400,300 y $700,200 dependiendo del tipo de carrocería. Las carrocerías de la empresa ofrecían 24 estilos diferentes y cada taller generalmente se especializaba en su tipo de carrocería. Brun fabricaba cabriolets, Willoughbys, limusinas, Dietrichs, coupés y cabriolets de 4 puertas, Judkins, sedanes y coupés, Murphys, Phaetons y Roadsters. Las ventas de Lincoln en 1932 fueron de 3,406 automóviles, de los cuales 1,765 eran de la serie K y 1,641 de la serie KB. Casi 19% de la producción anual, es decir, 400 automóviles, fueron comprados por la Unión Soviética para el servicio de funcionarios y turistas extranjeros. El par máximo de este automóvil es de 396 Nm. El precio de la Lincoln K-Series supera los $100,000, y un automóvil tan raro lo posee el aficionado a la velocidad Clint Eastwood, después de que se produjo el exitoso lanzamiento del Roadster Dagmar. XK120 en 1948, la mayoría de los fabricantes británicos quisieron repetir ese éxito. Muchas compañías comenzaron con sus propios automóviles de esta clase.
Esto era necesario para entrar en el mercado estadounidense, donde los autos deportivos de Europa eran populares. La compañía Austin ofreció el convertible E90 Atlantic, pero resultó ser demasiado caro y tenía poca potencia, por lo que se vendió mal. Al mismo tiempo, Donald Healey buscaba un reemplazo para el motor Riley obsoleto que se instalaba en sus autos deportivos desde 1946. Healey decidió construir un prototipo de un nuevo modelo sobre el chasis de Austin A90 para luego presentarlo a la dirección de Austin. En 1952, presentó un roadster llamado Healey y 100 en el Salón del Automóvil de Londres, donde 100 significaba una velocidad máxima de 100 millas por hora. Este automóvil se convirtió instantáneamente en una sensación y causó una impresión increíble. Al presidente de la recién formada British Motor Corporation, Lord, en lugar de recibir chasis listos, Healey recibió la propuesta de establecer la producción de automóviles en la fábrica de Austin en Longbridge. Como resultado de este acuerdo, se creó la famosa marca Austin-Healey. La base del automóvil era un bastidor de escalera de acero con elementos longitudinales de sección rectangular cerrada. La suspensión delantera era independiente con resortes helicoidales y brazos transversales, mientras que la trasera era rígida, eje sobre muelles semielípticos. El coche estaba equipado con ruedas de radios y frenos de tambor hidráulicos Girling, tanto delante como detrás. En general, el chasis del automóvil fue heredado de Austin, y el motor Austin, de 4 cilindros en línea de 90, desarrollaba una potencia de 90 caballos de fuerza. Esto era suficiente para acelerar el Roadster de casi 2.000 libras hasta 105 millas por hora. La transmisión en el Austin-Healey 100 fue ligeramente modificada. La caja de cambios manual de 4 velocidades se convirtió en una de 3 velocidades, pero el overdrive en la segunda y tercera velocidades la convertía efectivamente en una de 5 velocidades, y la carrocería biplaza descapotable la fabricaba la empresa John. Tenía una baja altura al suelo y guardabarros traseros prominentes, así como un parabrisas plegable y una parrilla del radiador en forma de rombo con barras verticales. El techo blando se levantaba manualmente. Para esto se necesitaban 2 personas, y tomaba no menos de 10 minutos. Opcionalmente, el automóvil podía equiparse con un techo rígido desmontable. El Austin Hill se vendía muy bien. En total, desde 1953 hasta 1956 se produjeron más de 14.500 unidades de la serie 100. Los últimos modelos de autos deportivos Austin adquirieron un estatus de culto en los años 50, cuando Clint Eastwood y Steve McQueen los compraron. Cada uno de ellos adquirió un modelo de estos. El precio de tal automóvil ahora supera los $150.000. Hoy les he contado solo sobre algunos de los automóviles de la colección de Clint Eastwood. En su garaje se guardan muchos más autos rápidos y raros, y cada uno de ellos no es solo un medio de transporte, sino toda una época que refleja el espíritu del tiempo y los logros de la ingeniería. No olviden suscribirse a nuestro canal y dejar comentarios. Nos vemos en el próximo episodio.